Listo, ya son las 5 y vamos a empezar con nuestro evento virtual de hoy. Estos eventos virtuales pues son gracias a Impact Hub Medellín y Impact Hub Bogotá. Les damos a todos las gracias por estar hoy acá. Hoy les hablaremos sobre storytelling y esta charla va a estar a cargo de Rodrigo Romero. Él es comunicador y facilitador en estrategias de comunicación, ha trabajado de dirección, diseño y pues también en ejecución en esta área. Ha trabajado en varios países de Latinoamérica. También ha sido facilitación en espacios de exploración, ideación y co-creación con metodologías participativas, en el Impact Hub Bogotá, en empresas privadas, de gobierno. Él ahorita es director de proyectos en TEL, es socio fundador de Ánimo y Creatorio, que son dos de sus emprendimientos, y aparte, pues él le gusta investigar sobre la construcción de narrativas para generar movimientos sociales y construir escenarios de comunicación exitosa. Por eso él hoy nos acompaña hoy aquí. Él también nos ha apoyado en varios programas de apoyo al emprendimiento y aquí llegó Rodrigo, entonces los presento. Listo, Rodrigo, todos tuyos. Bueno, gracias, gracias Jess. Pues agradeciéndoles a ustedes, comunidad Impact Hub en Colombia que va creciendo y de la cual pues me siento súper parte desde hace años. Así que muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla, pero antes quiero compartirles un, un, em, un archivo en Jamboard. No sé si todos están familiarizados con Jamboard, pero es una herramienta muy simple de usar. Que pueden usar con una cuenta de Google, básicamente, una cuenta de Gmail. Me gustaría saber que pudieron acceder a ese archivo, porque pues lo vamos a usar durante el taller. Entonces, simplemente copiando el link que aparece ahí en el chat, que les acabo de enviar en el chat, lo pueden hacer. Entonces, un minutico, ahí veo que dos personas se han conectado, ya les voy a explicar cómo funciona este asunto. Mientras tanto, voy a empezar a compartir mi pantalla. A ver. Ahí va. Listo. ¿Están viendo ahí mi pantalla? Sí. Sí, sí, la estamos viendo. Bueno, pensemos en un segundo en esto. Pensemos en un segundo en esto que aparece ahí. Si esta época fuera una película, ¿cuál sería su título? Piense cada uno cómo ha pasado estos días, semanas, ya casi un mes de aislamiento. Piénselo por un minuto y, y entienda cómo darle un título a su película. Seguramente hay unos que la están pasando mejor que otros que no la están pasando tan bien. Pero piense cada uno
¿Cuál sería el título de esa película? 2 minuticos. Y así nos vamos a presentar todos para que pues esto no sea tanto un monólogo. Sé que quieren escuchar, pero yo también quiero escucharlos a ustedes. Piensen cuál sería ese título y nos vamos a presentar muy rápidamente. Dicen su nombre, si quieren decir de dónde vienen y dicen el título. Cuando lo hagan, les recomiendo que activen en lo posible la cámara para que eh, sepamos que del otro lado hay personas, porque a veces uno se siente, la soledad de sentirse hablándole a la pantalla es muy cruel. Entonces, un minutico y ya nos conectamos en un minuto de nuevo para hacer este check-in y empezar. Listo. La pausita me dio incluso tiempo de ir al baño. ¿Quién quiere comenzar? Así a las buenas. Buenas tardes, Jessica Rodrigo. Hola, Germán. Bueno, podría empezar yo. Me parece que el título sería No nos han contado todo. Ok, bueno, vale, gracias. ¿Qué más? Hola Jessica, hola Rodrigo. ¿Me escuchan? Vicente y luego Hugo. Sí, Vicente desde Medellín. El título sería El silencio. Buenas tardes. Lo mío va muy de la mano con lo que dijo Vicente. Bueno, no sé si lo ve así también, pero el mío sería La reconexión. La reconexión, ok. Hola, Bueno, soy Maite y mi título sería Tiempo para Todos. ¿tiempo para todo? Ok. Gracias, Maitek. ¿Qué más? Hola, yo soy Diego Mejía, de Río Negro, Antioquia. Yo creo que para mí sería tiempo de incertidumbre. Tiempo de incertidumbre, ok. Gracias, Diego. Hola, mi nombre es Jennifer Rodríguez, también de Medellín, y mi título sería La reinvención del mundo. La reinvención del mundo. Muy bien. Alfredo Patrón de Envigado.
el mío sería No todo está perdido. No todo está perdido. Gracias, Alfredo. Bueno, participo yo. Muy bien, Jess. Escuchándolos, yo creo que sería como es tiempo de reinventarnos o algo así. Es tiempo de reinventarnos. Muy bien. Rodri, qué pena. ¿Será que nos podrías enviar el enlace largo de John Board a mi WhatsApp para poder facilitar que la gente lo pueda copiar en el Zoom, porfis? Poderlo habilitar. Si me lo compartes a mí por WhatsApp. Perdón, una pausa ahí. Dale, voy a dejar de compartir la pantalla un momento para eso. Bueno, ya compartió Germán, Vicente, Hugo, Jennifer, Maitek. eh, ¿Quién más? ¿Quién más no se había compartido? Alfredo. A ver qué Germán, dice. Germán, ya también. ¿Qué dice Anfred, Pedro, Ernesto, Marisol, Aleja, Diego? Hugo también compartió. Recuerden que lo quité por un momento, pero la llamada un poco es, si esta época que estamos viviendo todos fuera una película, ¿cuál sería el título de esa película? ¿Quién más? Bueno, no están muy animados hoy. Hola, aquí Octavio. Octavio. Hola, Rodrigo. Hola. De vuelta a lo básico. Ese sería mi título, De vuelta a lo básico. De vuelta a lo básico. Muy bien. Bueno, ¿alguien más? Uno más y empezamos. Ya le compartí el link a Jess. Para que lo puedan copiar y les explico cómo funciona este tema. Bueno, vamos a arrancar. Nadie más se animó. Están muy tímidos. Vamos a arrancar aquí. Voy a compartir de nuevo mi pantalla. Quiero asegurarme que lo vemos en pantalla completa. ¿Sí? ¿Se ve en pantalla completa? En el chat. Listo, acabamos de compartir el link, Rodri, por si quieres hacer la actividad más adelante con el John Board. Ok. Ya ahí lo pueden ver, lo pueden copiar. Listo. Les voy a explicar rápidamente. Ahí seguramente están viendo todos toda mi pantalla. Sí. Les voy a explicar rápidamente en este enlace. Entonces, la idea es que usemos este Canvas para ir haciendo anotaciones en un Jamp, o sea, es decir, todos juntos alrededor de lo que les voy a compartir hoy.
sobre todo para ir colectando las preguntas y qué ideas surgen a partir de esto. Esto es un canvas para hacer feedback, digamos, de una manera más ordenada y apreciativa, y es a partir de lo que me están diciendo, yo comparto los aciertos. Digo, esto me parece cierto, me parece una cosa da en el blanco. Me parece una idea puntual. Respecto a lo que yo les digo, les estoy contando. Sí, pero respecto al enlace, o sea, van directamente al clic del enlace. Ya les explico eso. Exacto, pero no pueden copiarlo ni pegarlo. Exacto, eso era. Eso. ¿Qué me pareció una alerta? Alerta es como algo no me queda claro, de pronto lo he escuchado de otra manera, de pronto hay algo que no me cierra. Ideas que me surgen a partir de lo que me están contando y sobre todo preguntas que quedan al respecto. ¿Sí? Esto en Jamboard es muy simple. La idea es que yo cree una notita adhesiva. ¿Sí? Si ven acá en la izquierda hay una función que se llama nota adhesiva y yo voy a decir, por ejemplo, no me queda claro lo de la PEP, ya más adelante. ¿Sí? Entonces ahí va a aparecer una notita y yo la puedo decir, esto es una alerta y la pongo ahí. Y así todos vamos teniendo claro, nos va quedando compilado eso. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta de cómo se usa la herramienta? Es muy sencilla. ¿No? Bueno, parece que no. Parece que está todo más que claro. He vuelto a la presentación. Entonces, ya les expliqué cómo funciona esto. Si en algún momento alguien tiene otra cosa por decir, pues levanta la mano, interrumpe, no hay lío. Como dijo Jess, yo hago parte de Tel Business Storytelling. Llevamos 10 años en el negocio del storytelling corporativo. Somos una consultora que ha desarrollado, digamos, una forma, una manera, un método de acercarse a la comunicación de las organizaciones con base en varias metodologías, pero lo más importante es que siempre abordamos la comunicación como la construcción de un relato, de una narrativa. Y hoy les quiero compartir esto. Les quiero compartir algo que creo que puede ser útil, además de la experiencia de estos 3 o 4 años en los que he acompañado varios programas de incubación y aceleración de emprendimientos en industrias culturales y creativas o en negocios sociales con el Impact Hub y también en otros escenarios. En estos 10 años pues hemos trabajado con un montón de organizaciones digamos, del tercer sector, que vendrían siendo las ONGs, del Estado y empresas privadas. A lo largo de estos años he acompañado proyectos de storytelling corporativo para empresas como Bavaria, Bancolombia, Grupo Sura, en entidades públicas como ProColombia, Impulsa, el Departamento Nacional de Planeación, con organismos multilaterales como el PNUD de la ONU, el Banco Mundial, el BID, y empresas y organizaciones pues quizás menos famosas, pero no por eso menos importantes. Y lo que les voy a contar hace parte de mucho de lo que usamos allí en nuestro trabajo. Quería compartir una imagen más bonita, pero no pude hacer una captura de pantalla, no sé por qué me queda el fondo a negro. No sé si reconocen a este señor, no sé si alguien lo reconoce. Phil Jackson. Claudia dice Phil Jackson, correcto. Phil Jackson, que es uno de los grandes coach de baloncesto. Y esta imagen de él aparece como al minuto 5 o 6 del primer capítulo de una serie que está ahora en Netflix que se llama The Last Dance.
El último baile. Y básicamente en 10 capítulos habla como de toda esa historia desde el año 84 hasta el año 98 de los Bulls de Chicago, pero a la luz de Michael Jordan, ¿no? El que muchos dicen ha sido el mejor jugador de la historia del baloncesto. No sé si alguien la ha visto, la serie. Sí. Sí, yo también lo estoy viendo. Octavio la está viendo, Claudia. Bueno, está muy bien hecha y para los que somos fanáticos de Jordan, pues es todavía, todavía más emocionante y es muy enganchadora. Pero ayer que la empecé a ver y me vi de los 4 capítulos que estaban disponibles, me impactó mucho algo que decía Phil Jackson al comienzo. Empiezan a presentar los personajes y aparece Phil Jackson y dice, no sé si se alcanza a leer ahí, porque como les digo, no, de hecho ni siquiera en el televisor se ve muy bien, pero lo que dice ahí, como el subtítulo, es creamos una imagen de la cual la gente quería formar parte. ¿Sí? Con eso se refería a lo que habían logrado con construir a partir del juego del equipo y de todo lo que significaba el equipo. Entonces dice, creamos una imagen de la cual la gente quería formar parte y a continuación dice, a eso debes aspirar. Y quería arrancar por esto porque básicamente eso es lo que me interesa que nos quede hoy. Una cosa que yo les digo a los emprendedores y emprendedoras que he acompañado en estos años en el Hub y en otras organizaciones es, mire, la gente no consume productos como seres humanos y hoy más que nunca consumimos imaginarios, ¿sí? No debatamos alrededor de la palabra consumo, si es bueno, si es malo, no importa. Culturalmente consumimos imaginarios, no consumimos productos. Y lo que uno debe hacer para construir una buena plataforma de comunicación es pensar en esto que dice Phil Jackson, crear una imagen, un imaginario, que es lo mismo, crear un imaginario del cual la gente quiera formar parte, ¿sí? En el documental se desarrolla un poco más esto y los Bulls eran como un equipo cualquiera. Cualquiera es cualquiera. De hecho, hay una parte en la que dicen que llevaba más público al escenario un equipo de hockey femenino como de segunda división. Y esto fue creciendo tanto que al final, digamos, de la era Jordan, pues la historia era otra, ¿sí? A lo largo de 10 años, incluso antes de que ganaran el primer título en el 91, ya la narrativa que había alrededor del equipo era distinta. ¿Sí? Entonces recuerdo esto y refuerzo esto para comenzar y es, lo primero que tengo que hacer es pensar cómo construir un imaginario del cual la gente quiera formar parte. Y para eso debo pensar cuál es la historia que quiero contar, de dónde viene esa historia, cuál es el centro de esa historia que quiero compartir. Esta es una foto, una imagen, más que una foto, es una imagen construida a partir de imágenes tomadas por el telescopio de la Agencia Espacial Europea, el telescopio Max Planck. Y, digamos, más o menos podríamos decir que esta es una imagen del universo que podemos observar. Esta es una imagen del universo que podemos ver. Imagínense un píxel de esta imagen y dividan ese píxel en 1.000.000 y esa parte dividan en 1.000.000 y por ahí en una 1.000.000.000ésima parte estamos nosotros. En medio de este gran universo, nosotros somos un punto muy pequeño porque esto tiene millones, miles y miles de millones de años luz.
Y lo interesante es, todo eso empezó con un punto de energía y materia concentradas de manera infinita que explotó y es lo que conocemos con el Big Bang. A partir de esa explosión, el universo se empieza a expandir y empieza a construir sus reglas. A mí me gusta mucho el tema como de la cosmología y la física. Hay un documental muy interesante que se llama El universo de Stephen Hawking y ahí explican un poco cómo nació el universo y cómo se fueron constituyendo las reglas de ese universo. Pero todo nació de un punto. Y lo interesante es que ese punto, en nuestro caso, es la idea central. ¿Sí? Es el germen de la historia, es esa idea potente que resume, recoge, condensa la esencia de mi promesa, propuesta y valor a la sociedad como emprendedor. Es lo que yo estoy entregando, es esa idea que resume muy bien esa oferta y esa promesa que yo estoy haciendo como emprendedor. En la película El Origen, no sé si la han visto, Origen en español, Inception en inglés. Por acá dicen, por acá dicen, bueno, no sé si recuerdan Inception. Hay una escena en la que le preguntan a Leonardo DiCaprio, oiga, ¿se puede implantar una idea? Y él dice, sí, es muy difícil, pero sí se puede. Lo importante es que sea una idea sencilla para que la persona la acoja como propia, ¿sí? No se dé cuenta que es un implante. Esto suena maquiavélico, pero de alguna forma u otra, lo que nosotros hacemos al comunicar es tratar de sembrar una idea en la mente del otro, ¿sí? En darle la posibilidad de reconocerse, como decía Phil al comienzo, y que a partir de ese reconocimiento coopere conmigo. Pero todo empieza de una sencilla idea y a partir de eso se expande un universo. Y a este punto ustedes se estarán preguntando por qué estoy hablando del universo. Porque el universo es una metáfora muy acorde, es una metáfora adecuada para hablar, para introducir un poco esta conversación. Seguramente todos reconocemos esta imagen, seamos o no fanáticos de Avengers, y nos gusten o no nos gusten este tipo de películas, así sea de chanfle, por ahí de reojo, sabemos de qué va esto, ¿sí? Seguramente algún domingo por ahí canaleando nos hemos topado con Iron Man 2, o Thor, el Dios del Trueno, o Los Guardianes de la Galaxia Volumen 2. El proceso en sí de cómo se construyó el universo cinematográfico de Marvel daría para una charla que sería igualmente interesante. Pero el concepto de universo cinematográfico es muy pertinente en este punto porque habla de lo que deberíamos aspirar nosotros como emprendedores a construir en nuestra comunicación. Siempre les hago una pregunta cuando arrancamos las mentorías y es, ¿ustedes quieren tener un negocio o quieren tener una marca? ¿Ustedes quieren compartir información o construir una narrativa? Tener un negocio es muy distinto de construir una marca. ¿Sí? Las lógicas son distintas. De pronto, en el corto plazo, el negocio me rinde más en términos monetarios, pero en el largo plazo, en términos de generación de valor, no solo económico, sino desde muchos puntos de vista, me es mucho mejor construir una marca. Y para construir una marca tengo que entender que me sirve mucho comunicarme desde la construcción y la creación de una plataforma narrativa, la creación de un universo narrativo para comunicarme desde ahí. Lo interesante de este universo, el de Marvel, es que como el universo del que comenzábamos hablando,
surge de una idea y a partir de su desarrollo, de su expansión, se van asentando las reglas y convenciones de ese universo. Y aun cuando ese universo tiene sentido en conjunto, sus partes también hacen sentido de manera individual, ¿sí? Es decir, los elementos que componen el universo tienen sentido por sí mismos. Supongamos que estamos hablando de una megamarca o de una marca sombrilla. En ese caso, esta sería la marca sombrilla del universo Marvel y cada uno de estos serían pequeñas marcas, ¿sí? Un ejemplo de marca sombrilla es Procter & Gamble, que es dueña de muchas marcas que para nosotros son familiares. Creo que es dueña de Dove, por ejemplo, la marca Dove, que de hecho Dove tiene su propia película, tiene su propio relato dentro de ese universo narrativo. Creo que es dueña de algunas marcas detergentes, no se me viene a la cabeza ahorita más. Pero también yo puedo hacer la analogía y decir, bueno, yo no soy Procter & Gamble, yo soy un emprendedor. Tengo que tener claro que dentro de este universo yo puedo construir distintos relatos que se pueden adaptar a cada una de mis audiencias, ¿sí? Es la misma historia, es el mismo universo, pero de pronto, en este caso, para volver al ejemplo de Marvel, Guardianes de la Galaxia es una película que se adapta un poquito más al público infantil, ¿sí? Ant-Man también, y quizás Capitán América y Iron Man son películas un poco más para adultos, ¿sí? Es decir, dentro del universo yo puedo construir distintos relatos para comunicarme con mis audiencias, pero siempre siendo fiel a las convenciones de ese universo. La pregunta entonces aquí es, ¿qué es una narrativa? Pensemos en que el primer paso de una narrativa es construir o crear los límites, delimitar mi territorio. No sé si reconocen este mapa. No. Federico por allá dice Westeros, muy bien. Este mapa es el mapa de Westeros. Westeros es todo lo que está en rojo, sombreado en rojo. Entonces, pensemos que lo primero que yo hago para construir mi narrativa es crear los límites de ese territorio en el que voy a desenvolver esa narrativa. Pensemos esto, haciendo una analogía. Todo lo que está azul, que para nosotros es una convención y reconoceríamos como el océano, es el contexto en el que yo me estoy moviendo. Y en este caso lo que está en blanco es otro territorio. Si hiciéramos una analogía, digamos, de los continentes, haciendo juego con otros continentes en medio de un océano, yo establezco un territorio para mi marca, para mi narrativa, y establezco una relación de mi territorio con otros territorios que están ocupados por otras marcas. Esas otras marcas u otras organizaciones son mi competencia, ¿sí? O son organizaciones con las que yo estoy, digámoslo así, compitiendo por un espacio dentro de ese universo mucho más rico, ¿sí? Volvamos a lo que decía Phil. Lo que hicimos fue construir un imaginario al cual la gente quería pertenecer. El problema es que hoy son muchos los imaginarios que están flotando, son muchos los relatos que están flotando, y yo tengo que ser muy hábil en que esa historia que estoy contando dé una posibilidad muy cierta, muy genuina, de que la gente consuma ese imaginario y quiera venir a mi territorio, ¿sí? Cuando yo me estoy comunicando para construir una marca, para construir un imaginario de una organización, lo que estoy haciendo es construyendo sentido en los demás, en las personas, y eso tiene que tener lógica. Y valga la redundancia, tiene que hacer sentido para estas personas esa construcción
debe permitirme a mí como persona reconocerme, identificarme, reafirmar mi identidad, ¿sí? Compartir unos valores, que lo vamos a detallar más adelante. Pero tengamos en cuenta que, como yo, hay muchos otros que están haciendo lo mismo. De ahí que el relato que yo construya, la narrativa que yo construya, tiene que ser muy atractiva, pero a la vez muy genuina, ¿sí? Ser muy coherente, porque estamos diseñados para, digámoslo así, detectar las mentiras, y cada vez más eso es verdad en nuestro contexto. Pero para que eso sea verosímil, para que se pueda construir sentido, para que haga sentido en los otros, es importante que yo entienda mis límites, dónde voy, dónde no voy, y cómo es mi relación dentro y fuera de mi territorio con los demás territorios, ¿sí? Esto no es una guerra de conquista en la que yo voy a conquistar otros territorios. Aquí así no funciona. O de pronto sí, pero lo más importante es entender dónde estoy parado. Una vez entiendo cuál es mi territorio, empiezo a darle detalle a ese territorio. A mayor cantidad de detalle, mayor verosimilitud, mayor será el sentido que se construya en mi audiencia a partir del relato que estoy contando acá, ¿sí? Este mapa no tiene mucho detalle, pero aquí yo ya veo que hacia el norte algo me indica que de pronto esto está nevado, algo me indica aquí que porciones de ese territorio pertenecen a determinadas historias, personajes, etcétera. Puedo ver que en algunas partes son montañosos. Cuanto más detalle, más rico el universo, más rica la narrativa y más poderosa es, porque la construcción de sentido es más amplia. El ejemplo claro es Game of Thrones, pero hay otros como La Guerra de las Galaxias, toda la saga de la Guerra de las Galaxias, o el universo narrativo de Harry Potter, o el universo narrativo del Señor de los Anillos. Parte de su éxito, aunque no lo podamos describir de esta manera, más allá de que las historias son interesantes, es la cantidad de detalles que hay alrededor de este universo. Como decía Jess al principio, a mí me gusta mucho investigar sobre el tema de la creación de las narrativas, y uno tiene que navegar en algún momento digamos, el campo de la narratología, que es cómo se aborda esto desde el punto de vista literario y demás. Hay un ensayo muy interesante, si les gusta el tema, de Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, que se llama Sobre los cuentos de hadas. Y él habla un poco ahí de cómo se construyen estos universos, hablando de su propia experiencia en la construcción del universo de la Tierra Media. Un poco lo que hemos hecho y lo que yo he hecho en estos años es ir trayendo estos elementos y aplicarlos en la construcción de estrategias de comunicación para organizaciones. Entonces, volviendo a esto, cuanto más detalle, más sentido hace, más rico es el relato, por lo tanto, más atractivo para mi audiencia. Y esto, pues, reafirma lo que les decía, cuanto más detalle, mucho más interesante. ¿Por qué es importante determinar un territorio? Para que en ese territorio, que no es únicamente el mapa, el terreno, ¿sí? El territorio son también las convenciones y las posibilidades de desarrollo de relaciones entre mis personajes. Cuanto más rico es el territorio, más sentido van a tener las relaciones de estos personajes. ¿A qué me refiero con esto? Todos sabemos, fuera de este relato, fuera de este universo narrativo que estamos viendo ahí, que es el de Game of Thrones, todos sabemos que los dragones, o no sabemos, pero nada ha dicho que no, nada ha comprobado lo contrario. Todos sabemos que los dragones, tal cual están en este universo, no existen. No los vemos volando y escupiendo fuego. Sin embargo, cuando yo entro a este universo narrativo, mi cerebro activa unos mecanismos y yo hago inconscientemente un pacto con esa historia que me están contando,
Y digo, si los elementos que me presentan son creíbles, hacen sentido, las relaciones tienen sentido, yo hago el pacto de que esto es verosímil. Entonces, aquí hay una cosa muy importante y es, no importa tanto que sea verdad, sino que sea verosímil. Dos aclaraciones al respecto. La primera, no les estoy diciendo que digan mentiras. Y la segunda es que la verosimilitud está determinada por, digamos, ese mecanismo en mi cerebro que me dice todo lo que me estás presentando tiene sentido y yo elijo hacer un pacto contigo para entrar en este relato. Entonces, cuando vemos esto, no discutimos y no estamos diciendo los dragones no vuelan. Para nosotros es completamente posible. Es más, para nosotros es completamente natural, ¿sí? Para nosotros hace sentido que dentro de este universo narrativo haya dragones que vuelen. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, parece que no. Ok. Entonces, vamos del universo conocido a las cosas más puntuales. Lo interesante de esto es que hay unas reglas y convenciones que dan coherencia a lo que allí sucede, ¿sí? Las interacciones tienen sentido y los elementos encajan. El universo narrativo funciona y es verosímil, ¿sí? Recuerden lo que les decía, verosímil no es necesariamente que sea verdad, pero con esto no les estoy diciendo que digan mentiras, sino que me den a mí la posibilidad de creer en algo, ¿sí? Esto es muy importante cuando yo estoy comunicándome a partir de lo que estamos diciendo. Y aquí agrego algo que es la esencia en gran medida de lo que nosotros hacemos y es informar, no es comunicar. Compartir información no es comunicar. Para que la comunicación sea exitosa, para que el escenario de comunicación sea exitoso, se tienen que dar otros elementos que el compartir información no me asegura por sí solo. No quiero decir que la información no sea importante, pero compartir información no es comunicar. Compartir información es establecer un vínculo y una relación con mi audiencia, ¿sí? Según un teórico de la comunicación francés, Dominique Walton, comunicamos para convencer, para seducir y para compartir. Él dice compartir como el fin último de la comunicación. Y aquí ese compartir es importante porque como organización lo que yo quiero es compartir con mi audiencia un propósito. Y para compartir un propósito, para que cooperemos todos alrededor de ese propósito, no es suficiente la información. Debo construir un entorno lógico de sentido a través de una narrativa para que la gente diga, lo que tú me estás diciendo me cala, me llega, me hace sentido, te lo creo y te compro tu producto, coopero con tu organización. ¿Sí? Eso es a lo que aspiramos a partir de esto. ¿Por qué digo esto aquí? Muchas veces llegan los emprendedores a estos espacios de mentoría y dicen, bueno, es que quiero que me digas qué tengo que publicar en Facebook o quiero que me digas qué tengo que publicar en Instagram. Y uno se pone en la tarea y se da cuenta que alrededor de eso hay muchos problemas, porque esa acción está basada en compartir información, que insisto, no está mal. Pero el paso atrás, que es de todo esto que les estoy hablando, es qué es lo que yo quiero contar. Cuando entiendo qué es lo que quiero contar y a quién se lo quiero contar, voy a poder determinar cuál va a ser mi estrategia, más que mi estrategia, cómo voy a bajar esa estrategia a una táctica en cada uno de los canales, ¿sí? ¿Cómo voy a contar esa historia en Instagram? O incluso, antes de eso, Instagram es el canal adecuado para conectar con mi audiencia, para compartir mi narrativa con mi audiencia. De pronto no es Instagram.
de pronto es LinkedIn. Pero lo más importante es que en el proceso yo me haga la pregunta de verdad qué es lo que quiero comunicar, cuál es la historia que quiero contar. Y una vez tengo claro eso, que parece una pregunta sencilla, pero no lo es, empiezo a construir todo empiezo a expandir ese universo desde el punto de vista táctico. ¿Quién es mi audiencia? ¿Dónde está? ¿Cómo la contacto? Este es el canal indicado. Y además entiendo ese canal. Volviendo a esto, lo importante es que yo construya un entorno, una plataforma comunicativa, perdón, una plataforma de comunicación que al compartirla con los otros haga sentido, que la gente diga, esto que dices tiene sentido y lo estoy creyendo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Rodrigo, Germán. sí, yo te pediría un favor. Me queda claro la explicación porque es muy buena de parte tuya, pero me ayudaría mucho más a mí y no sé si al resto de los escuchas, que nos des un ejemplo en el cual tú hayas compartido una experiencia de la que tú estás hablando. Un ejemplo. Ahí voy. Okay. Ya voy para allá. Adelante. Ya voy para allá, sí. Este no es un ejemplo mío, pero empieza a ilustrar de lo que estoy hablando. No sé si reconocen esta máquina. Es una máquina de resonancia magnética a través de la cual le hacen a uno el famoso examen llamado TAC, tomografía axial computarizada. Entonces uno se acuesta ahí en esa camilla y entra así como a esa cosa y esa cosa empieza a dar vueltas. Eso hace un ruido espantoso. Y le hacen a uno un examen vía resonancia magnética de su cerebro, creo que también de otras partes del cuerpo. Resulta que para que esto funcione uno tiene que quedarse completamente quieto. Si uno se mueve en el proceso, pues el examen no funciona. Para un adulto es fácil relacionarse con esto. Me quedo quieto porque me van a hacer un examen y esto está directamente relacionado con mi salud. Pero quizás para un niño es mucho más complejo, ¿sí? Es mucho más complejo quedarse quieto. Y resulta que la tasa de fallo de estos exámenes era bastante alta. Entonces, para poder hacer estos exámenes a niños había que sedarlos para que se quedaran quietos. Y eso pues era desde todo punto de vista muy traumático. Los padres entraban en shock, bueno, los niños, pues lo que implica ser sedado para un niño, etcétera, etcétera. Hasta que alguien dijo, venga, si le contamos una historia a los niños, si construimos una narrativa que haga una promesa y que haga una propuesta que al ser cumplida alcance yo dicha promesa, lo que voy a hacer es que a través de ese escenario de comunicación, de esa plataforma de comunicación, los niños cooperen conmigo. ¿Cuál es el objetivo de esta plataforma de comunicación? ¿Quién se anima? Generar conexión, que la gente lo intente, o sea, quiere Sí, conocer pero más. estamos hablando de una cosa muy específica. Estamos hablando de niños a los cuales les van a hacer un examen. Pues Una básicamente, aventura, ¿no? Como participar de una aventura, pensaré yo. Esa es la promesa. Lo que Esa es está la- diciendo Octavio es, claro, es la promesa. ¿Qué iba a decir Germán? que el niño se quede quieto. Exactamente. Rosa por el chat dice relajación. Germán dice, el objetivo práctico de esto es que el niño se quede quieto. ¿Cómo lo logro? Construyendo conexión, como decía Jess, y esa construcción de conexión está basada en la propuesta de una aventura, como lo decía Octavio. Ahí es clave. La promesa y la propuesta es tengamos una aventura juntos. Si ustedes ven ahí en el suelo hay como un laguito y hay unos peces dorados. La narrativa gira en torno a que se le propone al niño que vayamos a esta jungla, que si se sube a esta barca mirando hacia arriba y se queda muy quieto y no se mueve,
Cuando él pase por ahí, van a saltar por encima de él unos peces dorados que son mágicos. Recordemos que este aparato da vueltas. Entonces, claro, cuando el niño entraba y el coso empezaba a girar por sobre su cabeza, él veía cómo saltaban por encima de sí los pescados. Entonces, aquí hay una cosa muy importante que les voy a mostrar en un esquema más adelante, pero la narrativa lo que me hace es una propuesta, ¿sí? Tengamos una aventura, como decía Octavio, en esto. Y esa propuesta está acompañada de una promesa. Todo este relato está construido para que el niño coopere con los médicos y que la promesa sea cumplida. La promesa en este caso es: si te quedas quieto, vas a ver los peces mágicos. Y la promesa es cumplida. El niño se queda quieto, coopera y ve los peces que saltan por encima de él. El niño no está diciendo esto es mentira, estos peces no son reales, ¿sí? Depende también de la edad del niño, pero por lo general no lo discute porque él hace un pacto, ¿sí? Elige, decide cooperar con el relato que yo le estoy proponiendo, y además la promesa es cumplida, porque esto es importante. Cada vez es más difícil proponer narrativas que se queden ahí, en la narrativa, ¿sí? Esto pasó mucho en los 90, por ejemplo, en una época en la que las compañías petroquímicas y químicas iniciaron como todo un brand washing, ¿sí? Un lavado de marca, haciéndose pasar por compañías verdes. Pero esta era su narrativa y su promesa era: trabajamos por un mundo mejor, por un mundo verde. Lo que pasa es que esa promesa, cuando se bajaba a la realidad, era incumplida. Las acciones de esa compañía no estaban alineadas con su narrativa. Por lo tanto, la verosimilitud de lo que me estaba proponiendo era muy dudosa. Aquí la promesa se cumple y el niño coopera. Con esto redujeron un 80% como la tasa de sedación y fallo en los exámenes y empezaron a inventar más historias. Ya no era solo la del bosque, sino estaba esta del submarino y estaba la de piratas. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de que a mayor cantidad de detalle en el mapa, mayor verosimilitud tenía la historia? Pues aquí esto empieza a tener sentido. Y es, si a mí me están contando una historia de piratas, lo que quiero ver son piratas. Entonces, los médicos se disfrazaban de piratas. Y esto agregaba mayor detalle a la narrativa, por lo tanto, el sentido era mayor, el sentido que yo encontraba en esto era mayor, el sentido, la verosimilitud era mayor, y la solidez de la narrativa era mayor. Y todo esto tiene un anclaje profundo en nuestro cerebro. Nuestro cerebro está diseñado para esto, la empatía narrativa. Todos hemos hablado del tema de empatía, se confunde fácilmente la empatía con la simpatía, pero este también sería un tema, el cerebro en el storytelling sería un tema para una charla que podría ser muy extensa y muy interesante. Pero nuestro cerebro tiene varios mecanismos que han sido perfeccionados por la evolución para que conectemos y cooperemos. Esas son dos palabras clave en comunicación: conectar y cooperar. Y uno podría agregar ahí un conectorcito, y es conectar para cooperar. Yo te cuento una historia para que tú cooperes conmigo. Esto lo hacen las marcas, grandes marcas, desde hace años. Nos cuentan grandes historias que para nosotros hacen sentido, dentro de las cuales nosotros nos reconocemos y nosotros cooperamos con ellos. ¿De qué forma? Consumiendo sus productos. Y todo está basado en la empatía narrativa. Esa empatía narrativa es la capacidad que tenemos todos nosotros de reconocernos en las historias que nos cuentan los demás. Pero además de esto,
que además uno de estos mecanismos, este mecanismo está anclado en algo que tenemos los seres humanos y son las neuronas espejo. Seguramente las habrán escuchado y entender cómo funcionan es muy interesante. Pero además la bioquímica del cerebro tiene varias sustancias que hacen que nosotros conectemos con los relatos. Por ejemplo, seguramente han escuchado estas, están la dopamina, la endorfina y la oxitocina. ¿Las habían escuchado? ¿Saben cómo funcionan? ¿Alguien se anima? ¿Alguien reconoce estos elementos de la dopamina, la oxitocina y la endorfina? No, bueno. La dopamina es una sustancia que en nuestro... ¿Quién? ¿Alguien iba a hablar? Hola, hola. Hugo. No, pues yo más que todo de la oxitocina, que según lo que entendí, permite generar conexión, ¿no? Exactamente. La oxitocina es como la sustancia de la empatía. Activa nuestra generosidad, nos hace confiar y de alguna manera nos conecta con esa bondad. Por aquí dicen en el chat que están ligados a las emociones, por supuesto. Las historias, además de activar un montón de cosas en el cerebro, producen y conectan con nuestras emociones, conectar para cooperar, y se liberan cuando yo cuento estas historias, estas sustancias. La oxitocina, la sustancia de la empatía. La dopamina es lo que se activa cuando uno está viendo El Resplandor, por ejemplo, la película famosa de Stanley Kubrick, y este personaje, la mujer, está encerrada en el baño y uno sabe que viene el personaje Jack Nicholson, que se me escapó ahorita el nombre en la película, viene con el hacha y va a destrozar la película. En ese momento nuestro cerebro va a destrozar la película, no, va a destrozar la puerta. En ese momento nuestro cerebro está liberando dopamina y la dopamina hace que nosotros centremos nuestra atención, nos enfoquemos e incluso tiene un papel fundamental en la memoria, ¿sí? Nos engancha. Entonces todos nos acordamos del momento en el que Jack Nicholson asoma la cara por ese hueco en la puerta destruida. Nuestro cerebro liberó en ese momento dopamina, nos hizo centrar la atención en eso y ayudó a fijar ese recuerdo. Y están las endorfinas, que es la sustancia del placer. Y esto nos conecta, ¿sí? Porque el placer, el bienestar, el relax nos permiten conectar. Hay otros muchos mecanismos, pero lo importante es entender que contar historias como estas, construir una narrativa, aprovecha todas las características de nuestro cerebro para permitirnos conectar con otros. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ahora. Perdón, Rodrigo, esto mismo puedes sentirlo en el gusto, en el paladar, en otros sentidos diferentes. Por ejemplo, si como chocolate o algo así. Sí, totalmente. De hecho, cuando uno come chocolate se liberan muchas endorfinas. ¿Endorfinas? Octavio, iba a Sí, decir algo. Rodrigo, quisiera hacer un comentario un poquito con algo que mencionabas antes y es el tema de la verosimilitud, que creo que pues, Germán nos ha traído como esa inquietud de que el tema sea relevante para emprendimientos sociales. Y eso es como una reflexión cortica sobre ese tema, y es que creo que este es un momento, las circunstancias particulares en las cuales estamos, que este tema de la verosimilitud se vuelve mucho más agudo. ¿Por qué? Si esto no es de mi cosecha, sino de conversaciones con otra gente y gente que conoce estos temas. Dice, estamos muy acostumbrados a una lógica en la cual muchas cosas se pueden fingir o pretender. Yo puedo, no sé, desde el tamaño de mi oficina, por ejemplo, ¿sí? Fingir que soy una organización así de grande e importante. Y la actualidad de hoy nos lleva a que cada quien esté como en su plata, ¿sí? En su realidad. Entonces, el valor que realmente generamos como emprendimiento, o sea, mi producto, mi servicio, es muy difícil fingirlo, porque estamos mucho más agudos y tenemos como mucho... A ver,
nuestros consumidores o nuestros potenciales clientes están mucho más agudos como cualquier ser humano sobre qué es esencial y qué es no, qué me genera valor y qué no. Entonces, por ejemplo, vamos a demandar mucho menos cosas que nos transmiten la sensación de valor, como, no sé, por ejemplo, la marca de mi ropa, ¿sí? Porque nadie la puede ver si me está hablando por acá, frente a, por ejemplo, la calidad de la conexión humana o que mi producto realmente es orgánico. Entonces, como que este es un momento en el cual ese tema de la verosimilitud se vuelve mucho más pertinente. Y quienes trabajamos desde el emprendimiento social, que efectivamente queremos generar un impacto, porque habrá los que no, sino que finge que quieren generarlo, pues les queda más difícil fingirlo. Entonces me parecía muy importante traer esa reflexión ahora que se mencionaba el tema de la verosimilitud. Sé que se vuelve un poquito lo que ya estamos hablando, pero creo que estamos como, la capacidad de nuestras audiencias está mucho más aguda para que no sea tan fácil como engañarles, sino que realmente tiene que haber verdad en eso que queremos comunicar. Como eso. Tal cual, totalmente. La capacidad de nuestras audiencias está mucho más aguda como para bajar de una pedrada nuestra narrativa de un pedestal. Entonces, dos cositas prácticas. La primera es que dejé activado, algunos habían dicho que no podían entrar al Jamboard, ya está abierto. La segunda es que teníamos una hora, no sé, Jess, hasta dónde podemos ir, hasta qué hora podemos ir, 6. Pues usual, el máximo webinar que hemos tenido hasta ahora es de 1 hora y 15 minutos, Ok, 1 hora y media máximo, también todo depende de las perfecto. personas que están conectadas, si les gusta, sí, pueden continuar. Bueno, yo les propongo que nos programemos una media horita más para ir hasta las 6:30. Este tema en una hora es muy difícil, Total, pues, pero pues ya hay unos que dicen Jennifer que dice que sigamos. sigamos, exacto. Listo, le respondo a Rosa María algo que dice, una Sí, recomendación de un libro rápidamente. Hay varios libros, pero uno muy interesante que de hecho se les voy a mostrar. No y sé si puedes puedo. copiarlo de pronto en el chat, porfis, para Sí. tener el nombre del autor y el título. Gracias. Uno de estos libros, ¿pueden ver mi cámara? ¿Me ven? ¿O solo ven mi pantalla? Pues te vemos en la grilla. Ok. Uno de estos libros es este, que se llama The Storytelling Animal. Sí, lo voy a escribir ahí. Es un libro muy interesante. Yo creo, no he logrado conseguirlo aquí en español, pero lo tengo en inglés. Pero creo que está ya en español. Genial. The Storytelling Animal de Jonathan Gottschall, se llama él. Ahora también lo pueden comprar por Amazon España y lo leen en formato digital. Y de hecho, Jonathan tiene una charla en TED. Pueden buscar a Jonathan Gottschall. También hay otro libro muy interesante, un poquito más técnico, pero muy divertido de leer también, que se llama Leer la mente, de Jorge Volpi. Es un poquito más arriba. Y hay un libro que se llama se me fue ahora el título del libro, la autora es Nancy Duarte. El libro creo que se llama, a ver, Mientras le llega la memoria a Rodrigo, me parece buena idea aquí, como Octavio puso en el chat de participantes, en las reacciones, el sí, el chulito en verde, para los que quieran continuar con la charla, les parezca bien seguirla. Entonces, si es una mayoría, pues seguimos hasta la media hora.
Bueno, pues parece que sí. Igual todos siguen, exacto, por el Parece momento que sí. seguimos todos conectados. Parece que no nos han contado todo, dice Germán. Tal cual. El otro libro se llama Resonate de Nancy Duarte. Y este es muy chévere porque habla de todo esto, pero aplicado, por ejemplo, a cómo armar presentaciones, que es una cosa muy compleja y que ningún emprendedor, o, no, o muy pocos, la verdad, para ser como francos, domina. Y hacer una presentación, una buena presentación es todo un tema. Y hay muchos más libros, pero con eso se pueden entretener. Uno último es, si quieren leer, que no habla específicamente de este tema, pero en sus primeros capítulos aborda el tema de las historias y de la imaginación. Es el libro que está muy de moda, este de Homo Sapiens, de Yuval Sí, Noah es Harari. súper bueno. Se llama en español de dioses a hombres, creo, algo así. De animales a De dioses. animales a dioses, de animales a dioses. Lo leí. Sí. En ese libro, Harari aborda en los primeros capítulos, bajo esa pregunta de por qué los humanos dominan el planeta, con todo lo discutible que sea si lo dominamos o no, o lo destruimos o no. Pero hay algo que nos ha traído hasta acá y Harari dice que es la imaginación. Y también tiene una charla TED que se llama ¿Por qué los humanos dominan el planeta? Yuval Noah Harari, y el libro se llama Homo Sapiens. También súper famoso. Es muy divertido leer, larguito, pero interesante. Bueno, aquí me interesa que empecemos a desgranar todo este tema. Recapitulando lo que yo les decía, el propósito de nosotros como emprendedores para construir una organización de valor en el tiempo es hacerle caso al señor Phil Jackson. Construyamos algo, construyamos un imaginario, construyamos un imaginario que haga que la gente quiera pertenecer a él. Si la gente pertenece a ese imaginario, va a cooperar. Cooperar aquí tiene muchas acepciones. Comprar mis productos, apoyar mi causa, ser colaborador mío, ser socio, etcétera, etcétera. Esto va en un espectro muy amplio de comprar mis productos a ser mi socio o ser mi cliente, por ejemplo. ¿Sí? Eso es a lo que yo debo aspirar. Para eso debo encontrar cuál es la gran historia. ¿Sí? ¿Cuál es la gran historia? En este sentido, hay alguien que también tiene un libro, que se llama, bueno, el autor se llama Simon Sinek, y el libro creo que se llama The Golden Circle. No sé si algunos conocen el Golden Circle. Si alguien ha estado alguna vez en algún taller que yo he hecho o ha conversado conmigo, es una herramienta que se ha construido, que hemos construido a partir de lo que formula Sinek. Sinek lo que dice es una cosa simple y lo podemos conectar con lo que dice el señor Phil Jackson. La gente que moviliza, las organizaciones, los líderes, las personas que movilizan, lo que dice es, los que transforman el mundo son los que se comunican desde el por qué y no desde el qué. ¿Sí? Es decir, me venden su propósito. Y acuérdense lo que yo les decía, la gente no consume productos, consume imaginarios. Por eso, cuando yo dejo el teléfono, en alguna parte dejo, ¿dónde está mi teléfono? Pero los que tienen iPhone dicen, ¿dónde está mi iPhone? Y eso es una gran diferencia. Yo no estoy comprando el producto, sino estoy consumiendo el imaginario. ¿Sí? Entonces, debo vender el por qué hago lo que hago. Y a partir de eso, esa herramienta del por qué, qué y cómo, o por qué, cómo y qué, yo construyo ese propósito. ¿Sí? Entonces, cuando yo le digo a los emprendedores, bueno, ¿usted qué hace? No, mire, lo que yo hago es vender chocolate hecho con cacao sembrado en el Caquetá por mujeres casa de familia.
Entonces aquí le estoy vendiendo estas chocolatinitas que son muy ricas. Entonces uno dice, lo que tú vendes no son chocolatinas, lo que tú vendes es la oportunidad de crecimiento y desarrollo para las familias que siembran ese cacao. Lo que tú me estás ofreciendo es que colabore, que coopere con el deseo de, por ejemplo, supongamos que estas personas están en un proceso de sustitución de cultivos. Lo que tú estás vendiendo es, me estás dando a mí, me estás ofreciendo es la posibilidad de cooperar con esa transformación de la sociedad, ¿sí? Entonces, lo importante no es el producto, esto es cómo se materializa el producto. Lo importante es esa gran historia. Yo debo encontrar la esencia de lo que hago. De hecho, cuando hacemos los talleres y las mentorías, nos gastamos una eternidad en responder esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu promesa de valor? ¿Qué es lo que estás ofreciendo que hace que yo quiera pertenecer a ella? Eso es muy importante. Ahora, esa gran historia media su relación, es decir, construye su relación con el resto del territorio narrativo a través de un arquetipo o unos arquetipos. Esa gran historia tiene una forma de contarse, un tono en el que se cuenta, ¿sí? Y ese tono está mediado por el arquetipo. Si alguno ha escuchado el arquetipo, no sé si algunos han escuchado el arquetipo, pero un arquetipo podríamos resumirlo como un conjunto de características que dotan de personalidad a mi organización y por lo tanto se convierten en el tono de mi historia, ¿sí? ¿Cuál creen que era la gran historia de Apple? Que de hecho es uno de los ejemplos que más usa Simon Sinek. ¿Cuál era esa historia que me está, cuál es el imaginario que me vende Apple? Bueno, no, nadie se animó. Todos somos creativos, ¿no? Es algo como con eso de la creatividad, como que la creatividad es una capacidad que está en todos los seres humanos. Diseño único, dice Jennifer, Vicente dice exclusividad, Carolina Gómez dice exclusividad, Octavio dice todos tenemos la capacidad de ser creativos, Andy Fire dice simplicidad. Bueno, sí, esos, yes. Perdón, yo no sé cómo ponerlo en una palabra, en una frase, pero algo que me gusta de Apple en relación al resto es la interfase. Me parece más fácil de manejar, de llegar a donde quiero llegar, de usar. Entonces, no sé cómo nombrar eso. La gran historia de Apple, en realidad, es romper el statu quo. En 1984, Apple lanza la Macintosh y pauta en el famoso Super Bowl, en ese famoso medio tiempo el Super Bowl, que vale un montón de dinero, un minuto de publicidad. Y es un comercial completamente loco, ¿sí? Es como un entorno posapocalíptico, un montón de personas rapadas vestidas de gris, y de pronto sale una mujer rubia corriendo, vestida de atleta, y lanza un martillo que rompe la pantalla del Gran Hermano, y sale luego una cosa que dice, hoy Apple lanza el Macintosh, y demostrará que 1984 no será como 1984. Estaba haciendo analogía a la novela de George Orwell, pero lo que me estaba diciendo es, nosotros rompemos el statu quo, venimos a desafiar lo establecido. ¿Cómo lo hace? A través de diseño único, exclusividad y simplicidad. ¿Y cuál es el qué? Entornos tecnológicos, yo ni siquiera hablaría de productos. El que ellos son entornos tecnológicos. De hecho, cuando lanzan el iPod, ya existían muchos reproductores de música. O sea, el Zen de Microsoft ya existía. Pero lo que hace maravilloso era la experiencia de entorno que creaba el iPod junto a la narrativa que me proponía la marca, junto a lo que era la plataforma iTunes, ¿sí? Y de hecho, cuando lanzan el iPhone,
el señor Steve Jobs dice, estamos acostumbrados a cambiar la historia. Cuando lanzamos la Mac, cambiamos la historia de la computación y de la relación de las personas con la tecnología. Cuando lanzamos el iPod, no cambiamos la industria de los... no cambiamos la industria de los reproductores de música, cambiamos la industria de la música. Hoy vamos a cambiar la historia de la telefonía celular. Y el iPhone construye, de hecho, una nueva categoría de producto, ¿sí? Esa es la gran historia. Y el arquetipo en ese caso está mediado por... Era el arquetipo del creador, ¿sí? Era el arquetipo del creador, tenía ciertos rasgos de... como de outsider, de rebelde, ¿sí? Porque quería romper el statu quo, pero quería crear aparte de todo. Y acá hay algo muy importante, y es, yo tengo que entender cuál es el antagonismo de mi historia. Sin antagonismo, yo diría que no hay relato. Y esto es por lo cual son tan efectivas las novelas de televisión a las cuales hemos estado acostumbrados. Y es tan efectivo que esto hacía que a las pobres actrices que hacían de antagonistas, o sea, de malas en las novelas, las agarraran a carterazos en el supermercado. Sin tensión, yo no puedo activar el mecanismo de empatía narrativa, ¿sí? Si no me dices contra qué estás luchando, yo no puedo decir sí o no, coopero o no coopero. Volviendo al ejemplo de Apple, cuando la rubia en el comercial lanza el martillo y rompe la pantalla del gran hermano, lo que me dice es, estamos rompiendo lo establecido. Y ahí viene algo que decía Octavio, y es, ser creativo de alguna forma tiene incorporado eso de romper el statu quo. Entonces mi antagonismo es lo establecido. Esta relación es muy importante porque construye como la esencia de mi narrativa, ¿sí? Yo a esto le tengo que sumar 4 conceptos claves. Un partido de valores, ¿sí? Unas ideas o mensajes clave, una información que dé verosimilitud al relato, y tengo que construir símbolos. ¿Cuál es el gran símbolo de la marca de la que estamos hablando? Apple. Es la manzanita mordida, y de hecho alrededor de ese logo hay hay todo un mito de si es una cosa, de si es la otra, de si es la manzana porque Newton descubrió la gravedad, o si es la manzana porque Turing mordió la manzana. Pero lo importante es que ese símbolo tiene la capacidad de recoger toda la historia que me están diciendo, ¿sí? O sea, la manzana mordida evoca el romper lo establecido. Eso es claro. Es decir, el símbolo está muy bien construido. Y las ideas, un poco para conectar con eso que decía a Octavio y dijeron varios ahorita, una idea es, para romper lo establecido tienes que ser creativo, o los creativos son los que rompen lo establecido. Entonces, implantan esa idea dentro de la narrativa. Algo que materializa lo creativo, el rompimiento del statu quo, es el diseño único y la exclusividad, la limpieza, etc. ¿Cuáles son los valores, por ejemplo, en esto que estamos hablando de Apple? ¿Qué dirían ustedes? El identificarse con los productos y tener más valor por tenerlos. No, aquí estamos hablando, Germán, de valores, de lo que nosotros reconocemos como valores. Por ejemplo, la honestidad, el respeto. La creatividad podría ser uno de los valores aquí, ¿sí? La creatividad. La lealtad a uno mismo podría ser otro valor. Es decir, yo siempre tengo confianza en que mi creatividad va a desafiar lo establecido. Podría ser aquí tomado como valor. Yo construyo toda esta narrativa para que mi audiencia entre en contacto con ella. ¿Cómo lo hace? A través de formas narrativas.
Una forma narrativa aquí es un comercial, una imagen en Instagram, una story de Instagram, un video de TikTok, una publicación en Facebook, un artículo en LinkedIn, un tweet, un video en YouTube, el comercial de mi marca, la oficina de mi marca, ¿sí? Todo esto, todos son formas narrativas. Acuérdense que yo les decía, lo primero es informar, no es comunicar. Comunicar es mucho más rico que eso. ¿Sí? Comunicar es asegurarme de que el otro establece una conexión y una relación conmigo. Pero lo segundo es que para que esa conexión y esa relación se dé, todo comunica. ¿Sí? Entonces, por eso es que compartir información a través de un canal digital no me asegura que esa relación se cree de manera efectiva. Yo debo buscar todas las formas narrativas que son lugares, eventos, cómo se ve el stand de mi marca en la feria. Todo, tengo que aprovechar cada una de las oportunidades de contacto con mi audiencia para desarrollar este relato, ¿sí? Y a la larga lo que yo quiero es, como les decía, que cooperen conmigo. Es decir, este relato, esta narrativa, detona ideas en mi audiencia, detona sentimientos en mi audiencia y detona acciones en mi audiencia, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Parece que no. Bueno, aquí les comparto otro esquema. Acuérdense lo que yo les decía, sin tensión no hay relato. A la vez que yo construyo mi propuesta de valor, debo identificar cuál es mi propósito y cuál es el antagonista de mi propósito. Es decir, contra qué estoy luchando, ¿sí? Entonces, desarrollo dos cosas. ¿Por qué estoy luchando y contra qué? ¿Mm? Si no hay tensión, es como en una película que uno dice, no entiendo esta película, no sé muy bien qué pasó, o sea, acabo de salir del cine y vi una película en la que durante 45 minutos un hombre estaba sentado al lado de una ventana y no pasaba nada. Hay una película que es así, una película japonesa. Entonces uno dice, bueno, esto ya es demasiado elevado para mí y ahí nuestros mecanismos empáticos no funcionan. Yo lo que tengo que asegurarme es que presente muy bien la atención para que las personas digan, sí, mira, estoy de acuerdo contigo, me uno a tu causa. Y como les mostraba antes, del lado agonista, que sería del lado de mi promesa, hay unas ideas, así como del lado antagonista hay unas ideas. Y del lado agonista hay unos valores, unas emociones, unos sentimientos y unas acciones, así como del lado antagonista hay lo mismo. En oposición a ese conflicto de tensión, yo hago mi promesa y propuesta, ¿sí? Acuérdense de lo que yo les decía cuando les contaba el caso del examen de los niños. La promesa es, si te quedas quieto, verás unos peces mágicos. La propuesta es, vivamos esta aventura, ¿sí? Yo desconozco si había ahí un antagonista, pero seguramente lo había inconscientemente. Esto es muy importante para que la gente tome partido a partir de la narrativa que yo le estoy proponiendo. ¿Esto queda claro? Entonces, recapitulando, construyamos un imaginario al cual la gente quiera pertenecer. Para eso debo usar esa herramienta que nos deja Simon, pues no es una herramienta, pero nosotros la usamos como una herramienta. Y a partir del por qué, el cómo y el qué, debo construir mi gran historia. Yo quisiera mostrarles un poco este tema de cómo usamos nosotros el círculo dorado. Ah, bueno. Pero hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bueno, parece que no.
Parece que no hay preguntas. ¿Alguna por el chat? No, que todo bien. ¿Todo bien? Entonces, miren, esta es una herramienta muy simple que pueden usar simplemente en una hoja de papel. Y es la herramienta del círculo dorado. Esto es lo que plantea Sinek. Entonces, para construir esa gran historia, identifiquen cuál es su porqué, su propósito, de verdad, ¿sí? O sea, identifiquen ese romper el statu quo que nos planteaba Apple, entiendan cómo materializan ese propósito. Apple lo materializaba a través de productos impecablemente diseñados, ¿sí? Y el qué es su producto. Entonces, no nos comuniquemos desde el producto hacia el propósito, comuniquémonos del propósito al producto. Y ahí construimos esa gran historia. Ahora, una vez tenemos construida esa gran historia, podemos volver a identificar desde ese propósito cuál es nuestro antagonista, ¿sí? ¿Cuál es ese antagonista para construir una tensión narrativa que nos permita ofrecer la oportunidad de sumarse a la causa de lo que estamos haciendo? Aquí les voy a mostrar un ejemplo, esto es un ejemplo real, ¿sí? Fíjense que aquí el antagonista, la tensión es vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. El antagonista es estoy solo en un mundo inestable, esto es para un cliente. Y el agonista, que es mi propuesta, es imaginemos un futuro posible. Dentro de esto, yo lo que le estoy proponiendo, estoy desagregando esta promesa que estoy haciendo. Y lo importante es entender esto. Esto no sé por qué está así como tan loco, pero se los quiero mostrar acá. Recuerden, estoy solo en un mundo sin futuro, ¿sí? Yo lo que estoy diciendo es, miren, imaginando futuros posibles, pensando con otros, aprendiendo juntos a conversar como relatos de mi agonista, de mi propuesta de valor, y poniendo unos valores en juego. Lo que estoy haciendo es presentando una oposición a esto que es el antagonismo, eso de vivimos en un mundo y no hay futuro, y etcétera, etcétera, en el cual hay unos valores, competencia, individualismo, unas emociones como ira, tristeza, miedo, y unas ideas ahí instaladas, no hay nada que hacer, ¿quién podrá defenderme? Estoy solo ante el mundo. La promesa que me hace ante esta tensión, esta organización es imaginemos futuros posibles. Y la propuesta es relacionémonos de una manera distinta. Conversemos para imaginar. La mejor manera de anticiparnos al futuro es conversando desde hoy. Esto ya es una bajada de lo que les he venido hablando, ¿sí? Esto es un desarrollo mucho más grande de eso, en un relato más complejo, pero están los elementos. La invitación aquí es, una vez que yo construyo mi por qué, desarrollo mi tensión, es decir, entiendo cuál es la propuesta que yo estoy haciendo, contra qué estoy luchando, desarrollo esa tensión y construyo esta plataforma narrativa, la doto de elementos. Acuérdense que al principio yo les decía, entre más elementos tenga y entre más sepa yo encarnarlos en unos relatos que estoy haciendo a mi audiencia, mucho más sentido va a tener esto, ¿sí? Ahora, se los quiero mostrar en un ejemplo práctico, en un ejemplo. Veamos este video. Opa. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, vamos a ver este video. Listo. Aquí no hay grandes festejos. No hay discursos ni hay destellos. Pero sí hay grandes atletas. De alguna manera,
Hemos llegado a creer que la grandeza está reservada para unos cuantos, para las superestrellas. La verdad es que la grandeza es para todos. No se trata de bajar las expectativas, sino de elevarlas para cada uno de nosotros. Porque la grandeza no está en un solo lugar, ni en una persona especial. La grandeza está donde hay alguien tratando de encontrar. Madre. ¿Me escuchan? ¿Saben de qué marca es este comercial? Si saben, si ya lo vieron, no lo digan, pero a ver, si no lo vieron, anímense. Todavía no ha salido la marca. Nike. Germán dice Nike. ¿Quién más dice otra cosa? ¿Alguien pensó otra cosa? Por aquí en el chat dicen una marca deportiva. Sí, es una marca deportiva. ¿Podemos identificar cuál es? Germán dice que Nike. ¿A alguien se le antoja otra? ¿O quién está de acuerdo con Germán? Esto se volvió loco. Por aquí dicen, Vicente también pensó que Nike. ¿Por qué? ¿Por qué pensaron que era Nike? Creo que encierra un universo que es el deporte en general. Entonces, inmediatamente uno relaciona el deporte con Nike. Pero inmediatamente se te viene el deporte, o sea, cuando piensas en deporte, piensas en Nike. Sí, correcto. También pienso porque siempre Nike ha sido una marca que va más allá, ¿no? Ellos también investigan mucho para que el atleta pueda dar su mayor rendimiento siempre, o sea, como que todo esté diseñado a su medida para que logre lo que se propone, pues. ¿Cuál dirían que es la gran historia? ¿Cuál dirían que es el porqué de Nike? Como acá nos dicen también, Vicente, nomás su eslogan, ya lo dice todo, ¿no? Just do it. Just do it, sí. Y Oscar dice, echan el cuento desde la óptica de todos somos atletas. Sí, todo eso es verdad. Sí, iba a decir que también pienso eso y es porque no son tan excluyentes quizá como otras marcas e incluso nos hacen sentir a todos parte de esos grandes que ellos patrocinan. Exactamente. ¿Cuál es la historia que nos está contando este video? Nos está diciendo, no hace falta ser Messi para darlo todo en el partido del barrio, ¿sí? No hace falta ser Usain Bolt para correr como nunca en el campeonato del colegio. No, incluso no me importa que me falte una mano para ser como, no se me viene a la cabeza ni Barry Bonds, ¿sí? Un gran jugador de béisbol. La grandeza está en nosotros. Encuentra tu grandeza. Fíjense que todos, o sea, aquí no me está diciendo just do it, me está diciendo encuentra tu grandeza, pero encuentra tu grandeza y just do it están relacionadas dentro del mismo universo narrativo de la marca. Y lo que decía, ¿quién habló ahorita? Jennifer. Lo que decía Jennifer era, claro, que es también lo que dice Oscar, nos echan el cuento desde la óptica de todos somos atletas. La gran historia de Nike es la competencia es contigo mismo. La grandeza es tuya, no importa los demás. Nos venden eso como un horizonte, pero lo importante es la competencia es tuya. Y lo han hecho tan bien
que han llegado, por ejemplo, a niveles de personalización de marketing impresionantes. Uno compra unos tenis para correr en Nike y le llegan correos que uno dice, esta gente está loca, y ya, esa es otra charla, capitalismo de vigilancia, pero después hablamos de eso. Pero te llega un correo que dice, sabemos que quizás en este año has recorrido más de 400 kilómetros, y uno dice, estos manes, ¿cómo demonios supieron que yo he corrido durante un año? Claro, hace un año compraste unos tenis para correr, dejaste tus datos y ellos están construyendo una historia permanentemente alrededor de eso. Vean que construyen formas narrativas, identifican canales para contarme su historia. No es una historia distinta, ¿sí? Un correo de Nike no llega diciendo, estimado señor Romero, un año después de su compra queremos saber si todo... No, me dicen, sabemos que has corrido 400 kilómetros, pero para ir más allá, ahora compra los tenis, bla, 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 guachu, guachu, 2, ¿listo? ¿Sí? Entonces, no es que yo por correo soy uno y luego en el stand de la feria soy otro y luego entrego el producto como cualquier cosa, no. En cada uno de los puntos de contacto entrego este relato. Soy consistente. La palabra para tener éxito en una narrativa es ser consistente. Este video fue parte de una campaña que se llamaba Find Your Greatness. La grandeza es nuestra. Y resulta que en el 2012 Nike no era patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos. Pero digo, no nos podemos quedar por fuera de esto. Y dijeron, no importa, si ustedes se dan cuenta en el video, aparece mucho Londres, la calle Londres, la ciudad de Londres. Y la historia que me estaba contando dentro del universo narrativo de Nike era, no tiene que estar en Londres para darlo todo, ¿sí? Los grandes atletas están en la sala de la casa, no importa. Fue tan exitosa la campaña, ¿sí?, que alrededor de este comercial y tweets y crearon una plataforma y no sé qué, que se llamaba La grandeza es nuestra, ¿sí? Entonces detonaron un montón de actividades, uno podía salir a correr y conectaba la Fuel Band, la pulserita esta de Nike, al entorno este de la plataforma, y me creó una experiencia, ¿sí? Me creó una experiencia, construyó algo de lo cual yo quería hacer parte. Pero además lo hizo dentro de su universo narrativo y además lo dotó de la suficiente cantidad de elementos, promovió los valores tradicionales de la marca, me entregó información relevante para dar verosimilitud a la historia que me estaba contando, lo dotó de simbología, ¿sí? Y lo más importante, en ese comercial lo que nos vemos es a cada uno de nosotros, ¿sí? El que monta en bicicleta y sale a montar bicicleta para subir a patios, el que se está entrenando para correr la maratón. Lo que vimos ahí en ese comercial fueron personas como nosotros. Y eso activa la empatía narrativa. Incluso cuando vemos ahí al niño que no tiene una mano y que está jugando béisbol, uno dice, maldita sea, si el niño lo puede hacer, porque yo no, soy un vago, yo tengo las dos manos, las dos piernas y estoy echado todo el día viendo televisión. Entonces me permite reconocerme en esto y eso hace que yo coopere con la propuesta de la marca. ¿Y cuál es esa propuesta? La competencia es contigo mismo. ¿Y qué tienes que hacer para eso? Comprarme unos tenis de 500.000 pesos. Y uno va y los compra y está en la tienda y dice, uy, pero me faltan las medias, uy, pero no, la camiseta que tengo no me sirve para salir a trotar, la de pintuco no me sirve, tengo que comprarme una camiseta. Y tú entras en el universo narrativo de la marca y vives ahí en ella, porque todos somos atletas, como dice Oscar, todos tenemos ese potencial. La campaña fue tan exitosa que Adidas demandó a Nike, porque dijo, ¿cómo así? O sea, yo pagué un mundo de plata por ser patrocinador oficial y esta gente se está aprovechando de no ser eso. La demanda quedó en nada, ¿sí? Digamos, fue irresoluble,
porque los de los Juegos Olímpicos dijeron, pero ellos no están, o sea, fueron tan buenos que dijeron, ellos no están infringiendo nada. Lo que pasa es que hicieron una campaña demasiado buena, lo siento por ustedes. Esto demuestra el poder de contar una historia, ¿sí? Y esto está basado en lo que yo les conté. Ahora, seguramente no lo hacen porque esas matrices que yo les mostré antes son un desarrollo nuestro, pero seguramente tienen en cuenta todos estos elementos. Y lo importante es que entienden el poder de contar una historia. Ahora, ustedes me dirán, claro, pero para Nike es fácil, pues tiene presupuesto de miles de millones de dólares para marketing. Y resulta que no, todos estamos contando una historia todo el tiempo. Esto vive en nosotros, ¿sí? Vive en nosotros y nos permite comunicarnos. De ahí viene, por ejemplo, el famoso pitch elevator. Entonces es, bueno, ¿cuál es la historia que va a contar si usted se encuentra al gerente de la compañía de la cual usted quiere ser un socio o que sean sus clientes? En un minuto en el elevador, ¿qué historia le va a contar? ¿Sí? ¿Cómo nos estamos comunicando a través de los correos que enviamos? ¿Cómo nos estamos comunicando a través de las presentaciones que hacemos? ¿Cómo nos estamos comunicando cuando afrontamos una reunión de negocios o estamos presentando una propuesta? ¿Cómo estamos entregando nuestro producto? Eso no es menor, ¿sí? El empaque, la presentación, el domicilio, etcétera, 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 también habla, ¿sí? También hay susceptibilidad de contar una historia. Pero lo más importante es que yo tengo que saber cuál es la historia que tengo que contar, cuál es la historia que quiero contar para posteriormente entender en dónde y cómo voy a contar esa historia. Creo que por hoy no es más. Nos fuimos 10 minutos más incluso. Listo. Pero Muy interesante, Rodrigo, la verdad. no sé si hay alguna pregunta. Exacto, eso Yo sí precisamente. tengo una pregunta, Rodrigo, y agradeciéndote pues, obviamente, tu esfuerzo. Bueno, vemos los casos de éxito, pero a mí me interesaría mucho saber si tienes un ejemplo de un caso de fracaso. De fracaso, de comunicarse a través de esto. De una mala comunicación, de por qué una marca cayó, de por qué perdió, pues obviamente, no sé, visibilidad y credibilidad y, bueno, todas estas cosas que además nos has dicho hoy, ¿no? Bueno, no tengo aquí, pero puedo buscar, voy a dejar de compartir mi pantalla, pero O que tú te acuerdes, ¿no? Hay conectando con algo que decía Octavio, y es, hoy mentir es muy difícil, o sea, hoy las personas, nuestras audiencias están súper entrenadas. Y yo les decía, en los 90, las empresas petroquímicas intentaron hacer un brand washing. Su imagen estaba por el piso e intentaron hacer pues un esfuerzo desde la comunicación, digamos, y aquí entendamos eso como entendamos aquí comunicación como publicidad en ese contexto a través de eso hacer un esfuerzo por digamos, lavar su imagen, ¿sí? Y venderse como unas empresas verdes. Entonces, no sé si hay, a ver si encuentro uno, pero lo que pasaba es que a la vez que decían que eran una empresa verde, los desastres ambientales se sucedían por montones. Le pasó a Monsanto, le pasó a una empresa que
que tenía, de hecho hay un documental muy famoso que se llama The Yes Men Fix the World, como los hombres sí arreglan el mundo, y ellos hablan de este caso de la empresa, que no recuerdo cuál era la química, creo que era Dow Chemical, pero también lo intentó DuPont y lo hizo Monsanto, y me quieren vender un mundo verde, ¿sí? A ver, aquí encontré un comercial y lo podemos ver para que vean un poco de lo que les hablo. Dura 2 minuticos. No, este quizás no. Alguno que se me viene ahorita en mente, Rodrigo, es esta de sello verde, el FSC. Ajá. Hay un documental en Netflix al respecto de toda la problemática en un área de Chile, Sí. donde usan este sello tratando de decir que están reforestando, están usando productos maderables en pro del ambiente, pero realmente muestran todo el impacto social y ambiental que se está creando, aún catalogándose con el FSC. Y así pasa con todos, por ejemplo, con IKEA también. Hay unas series documentales que se llaman Broken y Rotten en Netflix, que cuenta como son mini capítulos de varias industrias y todos sus impactos. Entonces muestran en IKEA como en Hungría, creo, si no estoy mal, ellos están acabando con reservas forestales de allá. Y dicen que obtienen su madera de lugares que se conservan. O sea, que ellos mismos, bueno, en fin, o sea, que el discurso no es verdad. Bueno, ahora que hablas de eso, en Netflix hay una serie también documental que se llama Dirty Money, y hay un capítulo, el primer capítulo de la temporada 2, que habla sobre uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, que se llama Wells Fargo. Wells Fargo nació como una diligencia, y las diligencias eran estas caravanas de carretas que transportaban el oro por el oeste, que tienen muchas películas como famosas alrededor del asalto a la diligencia. Y Wells Fargo nació de ahí y era un barco enorme, y resulta que se destapó como un caso de corrupción muy brutal, en el que trataba de venderle, o sea, a ti te aparecían productos de la nada, entonces tú te descubrías pagando un seguro, una segunda tarjeta de crédito, pagando un montón de cosas, y esto era porque presionaban a sus empleados a tener cierto, pues a crecer en la venta de productos, y resulta que llega un punto en que no le puedes vender más productos a la gente, o sea, ya tiene 3 cuentas, 2 seguros, bueno, 1000 cosas. Y empezaron a crearle estos productos fantasma. Como Wells Fargo había nacido del relato de confía en nosotros, porque si somos capaces de transportar su oro a través del medio oeste, somos capaces de guardar su dinero, ese relato se vino al piso. Se vino al piso y les ha tocado en los últimos años, porque eso es relativamente reciente, hacer un esfuerzo enorme para, de hecho, la campaña tuvieron que salir a decir, la cagamos, o sea, metimos la pata y traicionamos la confianza que ustedes nos tenían. Pero a partir de eso, hoy nos comprometemos a hacer un banco nuevo. Esa fue la campaña, y de hecho, ese comercial se puede ver. Interesante. Un poco como también lo de Volkswagen, ¿no? Así le ha pasado a muchas. El tema de Volkswagen, ¿sí? Vean, les voy a compartir pantalla y vemos este comercial para que vean de lo que les estoy hablando. Pero por supuesto, aquí la clave es lo que dice Octavio, y es aquí decir mentiras es muy complejo. Muy, muy complejo. ¿Están viendo ahí la pantalla? ¿Sí? Sí. ¿Se ve ahí en pantalla completa? No aún. Ahora sí. Ya. We know the value of trust. We were built on it. We know the value of trust. We were built on it. Back when the country went west for gold, we were the ones who carried it back east. By steam,
By horse, by Iron Horse. Over the years, we built on that trust. We always found the way. Until we lost it. But that isn't where the story ends. It's where it starts again. With a complete recommitment to you. Fixing what went wrong, making things right, and ending product sales goals for branch bankers. So we can focus on your satisfaction. We're holding ourselves accountable to find and fix issues proactively. Because earning back your trust is our greatest priority. It's a new day at Wells Fargo, but it's a lot like our first day. Wells Fargo, established 1852, re-established 2018. Ven la idea ahí de nos tuvimos que restablecer, o sea, habían confiado en nosotros, metimos la pata, hoy nos toca salir a recuperar esa confianza. Y de hecho en los últimos días, por ejemplo, con todo este tema de, bueno, ¿y qué van a poner los bancos que son los que más ganan en este país para nosotros? Nos van a seguir cobrando las cuotas, no sé qué. Entonces, hoy, si yo digo que Bancolombia, por ejemplo, no me acuerdo ahorita, pero si yo digo Bancolombia es el banco de la gente y le cobro unos intereses altísimos a la gente, digo, ¿cuál es el banco de la gente? Entonces la gente sale y me destruye en Twitter. Y hoy posicionar un hashtag, hacerte un trending topic en Twitter es muy fácil, digamos, entre comillas, pero es relativamente sencillo. Entonces yo tengo que ser muy consistente y es, como dice el adagio popular que usaba mucho mi abuela, primero cae un mentiroso que un cojo. Entonces, si yo estoy diciendo algo y no lo estoy acompañando de mis acciones y no estoy siendo coherente y consistente, pues voy a caer muy, 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 muy al fondo. No sé si hay alguna otra pregunta. Lo interesante es que vimos éxito, fracaso y reinventarse, que estuvo muy chévere el video, la campaña. Todavía, sí, todavía le siguen La dando. pata, pero, o sea, estamos aquí, estamos dando la cara. Bueno, eso demuestra algo y es hoy la verosimilitud está acompañada de lo genuino en las historias, ¿sí? De la transparencia. La transparencia como valor, de hecho se habla hoy de la economía de la transparencia. Y es, no invente, entre más genuino sea usted, mucho más efectiva va a ser su comunicación. Cuente una historia. Lo bueno es que estas marcas inventaron todas esas vainas para meterse en nuestras cabezas. Lo que yo siempre digo es el emprendedor social tiene el propósito ahí, es lo primero que puso, ¿sí? Yo no creo que simplemente se acerque a una problemática social con una solución de mercado, tiene un propósito genuino y las historias son buenísimas. Yo les pregunto siempre, bueno, ¿de dónde salió la idea? Cuente, ¿cuál es su motivación? Porque usted no está trabajando en un banco o porque usted no se dedicó a otra cosa, ¿sí? ¿Por qué no se la hizo más fácil? Porque es que no es muy complejo. Entonces el asunto está muy mediado por esa historia genuina, esa historia poderosa, esa idea central está ahí está. Lo único que hay que hacer es encontrar la manera de desplegarla, de expandir esa idea, de expandir esa historia y esa convicción para que sea atractiva para la audiencia, ¿sí? Para que yo cumpla esas tres premisas de convencer, seducir y compartir con mi audiencia, compartir ese propósito que me mueve a mí a hacer lo que yo hago. Gracias, Rodri, por todo. Veo que no tenemos más preguntas. Me alegra que les haya gustado a la gente. Ha sido dentro de uno de nuestros webinars más largos en el que se han mantenido las personas aún conectadas. Entonces,
No, daba pie igual para profundizar en el tema y chévere aquellos que siguieron sintonizados hasta el final, estuvieron activos y dinámicos y participamos, porque ahorita en esta era de cuarentena el contacto pues hace falta y me imagino que para Rodri también debe ser extraño uno hablar sin ver a la gente. Sí, Entonces, chévere que se hayan animado Germán, Octavio y varios más a de vez en cuando prender sus cámaras, hablar, compartir sus opiniones. También los invitamos, nuestra agenda virtual es semanal, entonces para que nos sigan en redes, tanto el Impact Hub Medellín como Bogotá, y estén atentos porque se vienen muchas más. Mañana tendremos un panel de discusión con más invitados, entonces para que estén atentos. Y gracias, Rodrigo, nuevamente por tu espacio. Estuvo muy valiosa tu intervención, gracias. Jennifer, No, solo una anotación, y es que no existan preguntas, es que hay demasiadas, yo creo. Exacto, sí. Poquito tiempo. Es cierto, pero pues gracias también por mostrar el interés de preguntar. A veces también pasa que la gente le da pena y no se lanza, ¿no? Espera que sea alguien más que lance la primera piedra. Entonces, chévere que aquí pues todos bueno, estamos abiertos. Siempre gracias y muchas gracias, Rodrigo. no, gracias a ustedes. Ahí les dejé mis datos. Carolina dice que mis redes, yo la verdad no soy muy activo en redes, no me queda mucho tiempo, pero digamos, a través de LinkedIn les puedo copiar aquí el enlace. Sí, Pero cópiaselos. ahí Igual en el está. post del webinar en Impact Hub Medellín y Bogotá, ahí pusimos el de Rodrigo y el de Tel, por si quieren saber un poco más de lo que hace Rodrigo. Eso. Había visto que Catalina tenía la manito levantada, no sé si quieras hacer una pregunta o un comentario final. Hola, gracias Rodri, muchas gracias. Me animé mucho cuando vi el post en el Instagram del Hub para escucharte. Y no, simplemente era hablando de los ejemplos fallidos. Creo que quería poner el ejemplo de la marca país de Colombia, que no han encontrado una marca país y que se ha visto como reflejado a lo largo de los años, como los errores que le ha causado, como que con esas ganas de mostrar que Colombia ya no es violencia. Durante muchos años la de Colombia, el riesgo es que te quedes, lo que hacía era reafirmar que había ciertos problemas como en ese ámbito. Entonces, pues nada, solo quería decir eso, pero creo que ya después ya no fue tan pertinente. Entonces, No, muy buen ejemplo porque nos incluye aquí localmente. Qué bueno escucharte, Cata. Tanto tiempo. así es. Bueno, hubo una campaña que yo creo que tenía potencial un poco al respecto y tenía una narrativa muy interesante y era Colombia, tierra de la sabrosura. Pero no pelechó, eso era un proyecto que de hecho nació de un intraemprendimiento en ProColombia. Pero Colombia, tierra de la sabrosura, tenía mucho potencial. Yo creo que no logró capturar. Otro ejemplo de fracaso ahora que habla, no sé si se acuerdan de que hace un tiempo se trató de mover una campaña, no recuerdo si era Si se puede o Yo puedo o yo me sumo, no me acuerdo. Que fue una campaña que le gastaron muchísimo